Esto que vas a ver fue generado con inteligencia artificial. Este video fue hecho concretamente con el modelo Seedance 2.0. Hace apenas un par de meses empezamos a ver varios videos donde se muestra de lo que será capaz el nuevo modelo de Seedance 2.0 en la plataforma Higgsfield. Si has seguido el canal, sabes que siempre buscamos herramientas que faciliten la creación de video con IA. Y lo que nos han mostrado sobre esta actualización de Seedance 2.0 promete cambiar las reglas del juego. Y a lo que he visto y te voy a mostrar, creo que para mí es el mejor modelo de generación de video hasta la fecha. Así que en el video de hoy vamos a analizar punto por punto estos ejemplos. Veremos los videos que se han publicado en Twitter y Reddit, y te diré por qué creo que esto podría superar a lo que tenemos actualmente. Así que si te interesa echar un ojo a este poderoso modelo, quédate, porque empezamos. Primero que nada, basado en la información disponible, Seedance 2.0 trae varias mejoras clave que quiero comentar contigo. Al parecer, en este modelo, podrás usar hasta 12 archivos de referencia. Imagínate subir imágenes de un personaje, de los objetos, fondos o lo que quieras, aparte un audio o video de referencia, todo junto para crear el video exactamente como te lo imaginas. Esto es brutal, porque ya no tendremos que hacer tantos pasos separados, algo parecido a los elementos en Kling o ingredientes en Veo 3.1. También, por supuesto, contará con audio nativo en el video, algo que en lo personal creo que le faltaba mejorar un poco a la versión anterior. Mira, por ejemplo, quiero que veas este video que encontré de Twitter. You think you're tough, you think you're strong, you're just a copycat singing my song. Como pudiste ver, no solo la consistencia es perfecta, sino la sincronización de labios, los movimientos del personaje, el entorno y los movimientos de cámara. Como te digo, es muy bueno. Otra cosa que mencionan es la capacidad de editar sin regenerar todo. Si no te gusta el fondo, le pides que lo cambie y mantiene al personaje. O pides que cambie el personaje, el entorno, copiando un video de referencia, como lo ves aquí. Eso nos ahorrará muchísimo tiempo y tendremos más control sobre los resultados. También dicen que tendrá mayor resolución y que será un 30% más rápido que la versión 1.5 Pro. Para mí, la velocidad es clave cuando estamos creando contenido diario o un proyecto muy largo. Ahora quiero que vean este otro ejemplo de multi-shot storytelling. Como ves, podremos crear secuencias narrativas donde los personajes, aparte de sus rasgos físicos, mantienen la consistencia en la ropa y accesorios exactos entre tomas. ¿Ven eso? La física de la ropa y cómo reacciona a la luz se ve bastante natural, muy superior a lo que hemos visto en modelos anteriores. Ahora ve este video. A pesar de que cambia constantemente la toma y son muy rápidas y dinámicas, se mantiene una consistencia perfecta y no hay deformidades aparentes. Y claro, la estética cinematográfica está perfecta también. Aquí te muestro otros ejemplos de animación. Como ves, también es muy bueno en generar contenido de animación, no solo en videos realistas. Algo que pasa normalmente con otros modelos es que tienen deformidades y el video es muy dinámico, algo que vemos que no pasa con Seedance 2.0. Mientras esperamos a que liberen la versión 2.0 de Seedance, quiero enseñarte muy rápido cómo funciona la interfaz de Higgsfield para que te vayas familiarizando. Así que vamos a entrar a la página. El link te lo dejaré en la descripción, junto con algunos otros links para que puedas ver un poco más de información de este próximo lanzamiento de Seedance 2.0.
Al igual que te dejaré esta página. Aquí puedes poner tu correo electrónico para que te llegue la notificación de cuando esté disponible este modelo dentro de la página de Higgsfield AI. Volviendo a la página, vamos a ir a la sección de video. Podemos dar en esta pestaña de ACAR o puedes seleccionar el modelo que quieres usar. Una vez dentro de esta ventana, del lado izquierdo, podemos seleccionar cualquiera de los modelos que tenemos disponibles. Ahora en este primer cuadrito, vamos a cargar una imagen de referencia como primer cuadro, y en el cuadro de enseguida, como imagen final, vamos a cargar esta otra imagen. Ahora pegaré un prompt que ya tengo preparado con las instrucciones de mi escena. Un poco más abajo, podemos seleccionar el tiempo que queremos que dure nuestro video. Para este ejemplo, lo dejaré únicamente de 8 segundos. Acá puedes seleccionar la orientación o dejarla en automática, ya que tomará en cuenta la orientación de nuestras imágenes de referencia. Aquí podemos seleccionar la resolución de nuestro video. Y en esta otra parte, podemos fijar el lente en caso de que no queramos movimiento de cámara. Pero nosotros sí queremos, así que lo deseleccionamos. Y por último, podemos activar o desactivar el audio. Ya con todo listo, le damos en generar y vamos a esperar unos cuantos segundos a que se termine de generar nuestro video. Y mientras esperamos, te pido que te suscribas al canal, nos dejes un like y compartas el video. Y si quieres apoyarnos aún más, te puedes unir a los miembros del canal. Con eso, aparte de ayudarnos, también podrás tener acceso a archivos PDF con todos los prompts que utilizamos dentro de nuestros videos, ya sea para generar imágenes, videos, música, programas, juegos o lo que sea que hagamos en nuestros tutoriales. Así que te agradecería muchísimo que lo hicieras. Listo, ya lo tenemos. Vamos a ver cómo nos quedó el video. Lo siento. Tenía que hacerlo. Aunque este es el modelo actual, la calidad ya es bastante decente. Se ve muy bien, pero imagínense esto con la potencia de Seedance 2.0 y el audio mejorado. Ahora, ¿cómo puedes probar este nuevo modelo? Como te comenté, en la descripción te dejé un enlace a la página que viste para que te apuntes a la lista de espera de Seedance 2.0 y tengas acceso anticipado, y también podrás ver más ejemplos hechos con este modelo. Apuntarse es gratis, y con los créditos que nos dan al abrir la cuenta, creo que podrás probarlo. Te recomiendo mucho hacerlo para no quedarte atrás. También te dejé el link al blog oficial por si quieres leer todas las especificaciones técnicas tú mismo. Me gustaría que me digas en los comentarios qué función te emociona más, que se podrán usar más referencias o la consistencia de personajes. No olvides suscribirte si quieres ver el tutorial completo en cuanto salga la herramienta y la comparación con otros modelos. Y así llegamos al final del video. Te agradecería que te suscribieras al canal, que compartas el video y nos dejes un like. Yo por el momento me despido. Espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.